la definición que él tiene. Mientras que otros señalan que los coros cantaban las alabanzas de Dios en forma violenta, era el coro trágico, del griego tragos, macho cabrío. Más que Aristóteles, porque él dice de una forma sencilla, calmada, al final y al cabo, si analizamos toda la parte de este ritual, es sangriento y es violento, porque esos movimientos de ese animal al que justamente lo trataban al macho cabrío lo trataban de matar, en la vida era un hecho tranquilo, era un hecho desesperado, un hecho que clamaba ayuda, auxilio, y a base de esto es justamente lo que se formó el origen del teatro. Hay otra definición, dice las festividades evolucionaron, ya con el pasar del tiempo, se introdujo un actor. Esta parte, cuando hablamos de la parte del ritual, del mito, sabemos que es sangriento, sabemos que es un mito que trae sufrimiento, trae dolor, pero a medida que ha pasado el tiempo, pues esas representaciones se hicieron teatrales, se trató de copiar esas imágenes y actuarlas. Para eso justamente las personas cultas que observaban toda esta fiesta trataban de copiar e imitar en las representaciones que se daba a sus reyes. Todo lo que veían de las personas del pueblo, en ceremonias cerradas, en ceremonias privadas, lo daban a los reyes para que se diviertan. Creaban, pero solamente era un personaje, un actor nada más. Un actor que con una túnica blanca, completa y con una máscara, representaba estos actos, lo que había observado, para recreación de los reyes. Esa justamente era la finalidad que tenía este personaje, esta persona culta, para tratar de captar las imágenes mejores, captar las mejores imágenes para después representarlas. Con el tiempo, esto mejora, y ya no solamente era un actor con túnica blanca, sino ya dos actores, donde ya había ya no un monólogo, sino ya se transformaba en diálogo. Los actores eran varones, tanto para representación de personajes femeninos como masculinos, eran varones, con túnicas blancas, máscaras, actuaban. Pero se hace tan popular y tan requerido que ya no solamente ya albergaba a dos, sino aumentan a 3 personajes, y no solamente 3, sino de que veían que era tan llamativo lo que hacían que querían verlos más altos y utilizaban ya una especie de zancos, los conocidos coturnos, que se ponían justamente para poder tener mayor altura, porque no había estrados todavía ni las partes altas, que ya después va a ir evolucionando. Las mujeres todavía han entrado mucho después. En estos inicios solamente los actores eran varones y los diferenciaban porque vestían túnicas o las máscaras, ¿no?, que definía tanto el sexo femenino como masculino. A ver, de ahí que la representación denominada tragedia es de las primeras manifestaciones artísticas en la que dialogaban tanto actor como el coro. Como era una representación, no solamente eran actores los que dialogaban, sino atrás de ellos, en cada corte de escenario, que ponían los coros. Y los coros justamente son los que cantaban los acontecimientos de lo que estaba sucediendo. Tal es así que cuando ustedes leen pues una obra completa, griega, van a ver que hay un juego de actores, diálogos de actores y el coro. Cuando han leído alguna de esas obras, han notado eso, que hay los diálogos de actores y también se ve el coro, la participación del coro. ¿Por qué? Porque eso era justamente la parte del rito, la parte de la magia del teatro en este tiempo. ¿Qué más hay acá? El teatro también, cuando se hace popular, ya no se daba solamente como fiestas privadas para la gente que dominaba, sino que ya se construye un lugar propicio para que el pueblo o los alrededores vayan a observar estas puestas en escena. Pasa el tiempo y aparecen justamente los 3 personajes más representativos en el teatro griego, porque comienza a hacerse popular y ya no solamente la gente culta trabajaba, sino había un concurso de producción
presentaban mejores las obras. Y este concurso pues se daba en este tipo de auditorio ya creado especialmente para con esa finalidad. Bien, acá vemos justamente las galerías, vemos acá la parte del escenario, había justamente acá esta parte alta, el broadcast justamente era para poner al coro que acompañaba a los actores, y el público espectaba en todas las galerías, que eran inmensas. Bien, hay tres representantes que lo hemos mencionado del teatro griego en su máximo esplendor. ¿Cuáles son? Los que sobresalieron. Sófocles. Esquilo. ¿Y quién más? Pericles no. Sófocles, Esquilo y Eurípides. Que esos son los tres grandes trágicos. Pero, ¿quién inició? Si vemos acá dice, Esquilo y Sófocles aumentaron el número de actores. El primero que inició justamente los certámenes y fue el maestro de maestros fue Eurípides. ¿No? Después de Eurípides, Esquilo lo mejora. Pero el que lo mejora y supera las expectativas, venciendo a sus maestros, fue Sófocles. Eurípides tocaba en su temática, por ejemplo, solamente a dioses. No había mortales, no había hombre, el humano no importaba acá. Eran solamente los dioses. Construía justamente obras en base a los dioses. Ese era Eurípides. Esquilo, ya cuando aparece, trata de corregir y hace participar no solamente a los dioses, sino a los hombres. Aunque los hombres no tenían tampoco gran poder de decisión, porque eran dominados por los dioses. Pero cuando aparece Sófocles a competencia, Sófocles derrota a los dos anteriores. ¿Por qué? Porque al que hace partícipe de todo este movimiento fue al ser humano como tal, al ser humano con carencias, al ser humano con emociones, al ser humano completo, ¿bien? Y hace aparecer a los dioses relegados ya, justamente relega a los dioses. Y solamente lo hace aparecer a los dioses a nivel de oráculos, ¿cierto? Porque confiaban y creían mucho en los oráculos. Pero finalmente el hombre era el que tomaba la decisión. Aunque dentro de su temática de Sófocles o de la obra, por ejemplo, de la obra representativa, ¿cuál es? Edipo Rey. Los hombres solamente somos instrumentos de los dioses, en manos de los dioses. Que nacemos con nuestro destino, ¿no? Que ya nacemos con un destino escrito. Pero realmente el que toma la decisión es el hombre. Porque realmente si nosotros analizamos esa obra en la actualidad, porque se puede analizar en la actualidad, a los seres humanos nos da diferentes caminos, ¿cierto? El bueno y el malo. Y a veces el ser humano, ¿cuál es el camino que elige? El del medio. El malo, el medio, dice. El malo. Porque el malo siempre se presenta como el camino más fácil. A nadie le gusta ir por el camino justamente que represente más dificultades. Justamente el camino que representa más dificultades es el camino bueno. Por eso, si analizamos, en la vida te dan opciones. Pero ¿quién es el que decide la opción y el camino que elegir? El hombre, finalmente. Por eso la obra de Sófocles fue la que ganó. Porque era más contextualizado con la temática del ser humano. ¿Bien? Eso es un poquito más o menos del repaso del origen del teatro. Se podría explicar mucho más todavía, porque hay unos mitos hermosos, ¿bien? Pero al final del cabo son mitos, pero que lo puedo escuchar de parte de ustedes. Recuerden que hay en la tercera semana hay una propuesta, mitos, leyendas o fábulas. Pueden de repente buscar los mitos de la literatura griega, que hay muy bonitos y que de repente les va a gustar tanto a ustedes que van a poder representar eso. Como también, pues es libre, no les voy a señalar qué tipo de mito pueden hacer, pero la idea es adaptarlo. La idea es no repetirlo con su lenguaje, sino adaptarlo de repente a esta época. Podría hacer ese trabajo. A partir de la segunda semana, la otra semana ya se puede traer la propuesta de mito, fábula o leyenda, que escojan ustedes, para ver la forma como podemos adaptarnos, por equipo, no es individual, es por equipo, ¿ya? Integrantes, ¿cuántos son ustedes? Todo el grupo se ha mantenido
Sí. Promedio de 20, 21, a ver. Ya, 20, 21, entonces un grupo... 4. Sí, Cuatro. mínimo 4 integrantes, mínimo 4, para que se pueda trabajar, y un máximo, no de 7, demasiado, De 7 ya, un máximo de 5, creo que de 4 a 5 integrantes por cada equipo está bien, ¿ya? Así quedamos entonces. La otra semana solamente se trae propuesta por equipo, de